Ya. Entonces, ahora sí, estamos grabando, ¿cierto? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente de YouTube que nos esté viendo. Hoy día vamos a ver, o mejor dicho, vamos a comenzar con el segundo eje temático, que es procesos y funciones biológicas. En concreto, ahora vamos a partir viendo la primera clase de biomoléculas, ¿ya? Porque son hartas clases. Entonces, eso, vamos a partir con biomoléculas. Entonces, acá hay algunas de las, mejor dicho, estos son como los elementos, los porcentajes de elementos que tenemos en nuestro organismo. Si se dan cuenta, el oxígeno es el elemento principal. Ya, 65% de nosotros está hecho de oxígeno, luego le sigue el carbono y el hidrógeno, son los tres principales, ¿cierto? Luego viene el nitrógeno. Y todos los demás están en mucha, mucha menor cantidad, ¿ya? Nosotros, en lo que es moléculas inorgánicas, nos vamos a centrar solamente en algunas, ¿ya? Ahora las vamos a ver. Cualquier duda que vaya en esta clase, la pueden escribir por el chat, pueden levantar la mano en el Zoom, ¿cierto? Y les doy la palabra y las pueden consultar por micrófono también, no hay ningún problema. Entonces, las biomoléculas, por si acaso, si hay gente que es del preu del año pasado, a lo mejor se le van a hacer conocidas las diapos porque son varias del año pasado, como que reciclé harto ahí, por si acaso. Sí, ¿cierto? Sí. Sí, muchas diapos son recicladas de ahora en adelante. Entonces, ya, las biomoléculas. Tenemos dos grandes clasificaciones de biomoléculas, ¿cierto? Las que son orgánicas y las que son inorgánicas. Cuando yo hablo de moléculas inorgánicas, me refiero, ¿cierto? Acá dice las que son sin cadenas de hidrocarburos. Hidrocarburos se refiere a cadenas de hidrógeno con, uy, ¿por qué se hizo eso? Cadenas de hidrógeno con carbono, ¿ya? Eso es hidrocarburo, lo voy a hacer de nuevo. Hidrógeno, carbono, ¿ya? Está habilitada la opción de rayar, la idea es que no vayan a rayar ustedes, ¿ya? Por si acaso. Ahora yo solamente voy a rayar la pantalla. Entonces, eso. Las inorgánicas son las que no van a tener estas cadenas de hidrógeno con carbono, mientras que las orgánicas son las que sí poseen estas cadenas, ¿ya? En las moléculas inorgánicas, las que nos van a importar principalmente, ¿cierto? Son estas de acá. ¿Puedo borrar? Ahí sí, está borrado. Entonces, estas son las principales. Acá lo importante para nosotros, para la PSU, no es saber cómo funcionan todas ellas. Lo importante es saber que existen y cuál es su función principal. Ya por eso están simplemente como punteo y no las vamos a ver en profundidad. Ya por si acaso, porque para la PSU nos importa solamente saber cuáles son y cuál es su principal función. Ya, entonces, las sales minerales que nosotros vamos a tener mejor, ¿cierto? Principalmente son estas. El calcio, el ion calcio, nosotros lo vemos en la contracción, perdón, la contracción muscular. Cuando hay sinapsis entre las células musculares, ahí actúa nuestro calcio. Eso es todo lo importante. Luego, participa en el impulso nervioso, ¿cierto? El sodio y el potasio. Acá entra lo que vimos, ¿cierto? En transporte activo, la bomba sodio-potasio en nuestras neuronas cuando se hace este tema de la polarización, la hiperpolarización, repolarización, etcétera, etcétera. Ahí la gente que dé la prueba de mención en biología, ahí le van a entrar más. Ahí sí se lo tienen que saber. Luego, la regulación de la presión sanguínea nos interesa el sodio. Ya esto, cuando veamos endocrino, ahí se va a volver a retomar este tema. Todas estas moléculas inorgánicas son retomables en siguientes contenidos, ya en siguiente eje temático, en siguiente contenido, porque toda la biología se relaciona. Ya entonces, ahora lo importante es quedarnos con la idea general solamente. Luego el transporte de oxígeno, ¿cierto? El hierro, el ion hierro, está en nuestra hemoglobina, ya lo vamos a ver después. Y finalmente, ya esto no parte de nuestro cuerpo, la clorofila, ahí es cuando entra el ion de magnesio. Ya clorofila lo vamos a ver, eso ya es lo último que vemos cuando veamos fotosíntesis. Insisto, acá lo importante de mi molécula inorgánica es saber quiénes hacen qué cosas, no necesariamente el cómo las hacen. Insisto que el cómo se hacen las vamos a ver más adelante cuando nos toque verla, ¿ya? Pero esos son los conceptos generales. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Fer, Dígame. entonces las únicas como biomoléculas inorgánicas serían las sales minerales, o al menos como las que nos interesan ahora. Exactamente. Ya. Y las sales minerales son solamente los cinco que están ahí, ¿cierto? Claro. Ya. Ujú.
El agua la Gracias. vamos a ver ahora. Creo que dejé la diapo de agua, ¿cierto? No, no la dejé. ¿La borré? Borré la diapo. Ya, sí, es que tenía la diapo de agua, pero se me borró. Entonces, el agua. Voy a compartir una pizarra y lo vamos, sí, pues el agua inorgánica. Es que tenía la diapo, pero no está. Entonces acá, el agua, lo vamos a hacer así. Tenemos el agua, ¿cierto? No puedo rayar. Ya lo voy a hacer acá. Perdón, se me borró la diapo del PPT. Tenemos el agua. El agua, ¿cierto? De esta molécula que todos conocemos, H2O. Dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. El agua tiene muchas propiedades súper importantes, ¿ya? Tenemos la capilaridad, tenemos el tema del el alto calor específico, la temperatura de ebullición, su capacidad de disolvente, etcétera, 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 ¿ya? Todas estas propiedades son químicas, ¿ya? En la biología no le vamos a dar mayor importancia a las propiedades del agua, ¿ya? ¿Qué es lo importante y qué es lo que debemos saber de ella? El agua es la molécula que permite, y ojo con esto que lo voy a decir solamente, no lo voy a anotar, porque se me borra la diapo y después voy a volver a subir el PPT corregido, ¿ya? El agua es la molécula que nos permite la gran mayoría de reacciones químicas en nuestro organismo, ¿ya? Ahora vamos a ver el tema de la formación de carbohidratos, por ejemplo, y vamos a ver que los polisacáridos se forman gracias al agua. Entonces, con esto nos vamos a estar quedando, ¿ya? El agua es la molécula más abundante en nuestro organismo, ¿cierto? Y va a permitir la gran mayoría de nuestras reacciones químicas en nuestras células, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay 300 características más del agua, pero son características que se ven en química, ¿ya? Y eso lo van a ver con la PIA. El tema de la capilaridad, la tensión superficial, la formación de puentes de hidrógeno, todas esas cosas son en química, ¿ya? Así que eso. Lo importante para biología, ojo con eso, porque se tiende acá, con el agua, siento yo al menos que se tiende a perder este punto divisorio entre química y biología, ¿ya? Para biología, lo que nos importa, va a ayudarnos en las reacciones químicas dentro de la célula, ¿cierto? Y que es el compuesto más abundante en nuestro organismo, ¿ya? Sí, ya que ahí se me faltó agregar inorgánica en esta parte del PPT, la molécula, el agua. ¿Sí? Perdón por eso, después lo voy a subir corregido el PPT, que tenía las diapos del agua y se me borraron, ¿ya? Pero eso, ¿alguna duda? Perdón, me da mucha lata esto, pero después lo vamos a corregir. ¿Duda? Con esto que, insisto, lo importante es saber que el agua es una molécula inorgánica, es la más abundante en nuestro organismo y nos ayuda con las reacciones químicas. Eso es con molécula inorgánica. Ya, buenísimo, vamos a avanzar. Porque esto es lo que me importa, en verdad. Esto es como lo que realmente entra mucho y que realmente es harto, ¿ya? Así que acá, por favor, toda la atención ahora, de ahora en adelante, por favor. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son estas biomoléculas orgánicas, son, no puedo reír, ahí sí, son orgánicas, compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Súper importante, y métanse bien esto en la cabeza, de qué está compuesto cada biomolécula, porque esas preguntas siempre las hacen. Siempre en la PSU ponen preguntas tipo, un investigador quiere saber qué tipo de biomolécula es tal molécula, X molécula. Y para saber qué tipo de biomolécula es, se da cuenta que esta biomolécula posee carbono, oxígeno, nitrógeno. Entonces a ti te preguntan ya, ¿qué biomolécula es? Y uno sabiendo qué elementos tiene una biomolécula debe saber en qué categoría calza. ¿Ya? Entonces es súper importante, siempre, aprenderse de memoria estos de acá. Estos que van a aparecer entre paréntesis siempre. ¿Cuáles son los principales elementos de cada biomolécula? ¿Ya? Acá, siempre acá. Porque eso siempre se lo van a preguntar, ¿ya? Entonces, el monómero, para las personas que estábamos a las 3, yo les decía que el monómero de una molécula era la unidad más pequeña de este tipo de biomolécula. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, hago una taza de arroz, cocino arroz con pollo para el almuerzo, cada granito de arroz sería el monómero de mi arroz completo.
¿Se entiende más o menos? El monómero es lo más pequeñito que debe tener de cada cosa. Por ejemplo, de la cabellera de una persona, ¿cierto? De todo el pelo en la cabeza, un pelo es el monómero de esa cabellera. ¿Se entiende más o menos qué es un monómero? Que es lo más pequeñito que voy a tener. ¿Sí? Súper importante ese concepto porque lo vamos a ver con todas las biomoléculas, ¿ya? Todas, casi todas van a tener su monómero, ¿ya? Entonces, el monómero de los carbohidratos es el monosacárido. Cuando a mí me hablan de monosacárido, me hablan de carbohidratos. Súper, súper eso. Y en general, súper acá metió eso. Y en general todo lo que termina en sacárido tiene que ver con carbohidratos, ¿ya? Claro, muy bien, Javiera. El conjunto de monosacáridos me va a formar un carbohidrato, en plan el polímero. Como dice la Antonia, el polímero son muchos monómeros juntos. Muy bien. Entonces, la composición general de los carbohidratos va a ser, como decíamos, ¿cierto? De carbono, hidrógeno y oxígeno. En la razón, ahí dice, ¿cierto? No es necesario sabérselo, pero en la razón 1 es a 2 es a 1. ¿Qué significa esto? Que por cada una molécula de carbono voy a tener 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Ya, por ejemplo, si nosotros vemos la fórmula de la glucosa, C6H12O6. Por cada una molécula de carbono tenemos 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. ¿Ya? A eso hace referencia. Luego, son azúcares solubles al agua. ¿Ya? Esto es como tener en cuenta simplemente que es soluble al agua, por ende es soluble en solventes polares. ¿Ya? Se pueden clasificar según la cantidad de carbonos que tenga su monosacárido, que eso lo vamos a ver ya ahora las clasificaciones, y dependiendo del sacárido que estemos hablando, van a tener distintas funciones, ya funciones estructurales, funciones de reserva energética, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a avanzar a ver eso. ¿Ya? Voy a borrar. Y avanzamos. Si hay dudas, ahí las van haciendo. ¿Ya? Entonces, las clasificaciones de los monómeros según su cantidad de carbonos. Esto es muy intuitivo, ¿ya? Si yo veo estas imágenes, ¿cierto? Cada vértice por lo general suele, ¿cómo decirlo? Cada vértice suele identificarse como un carbono, ¿cierto? A menos que tengamos otro elemento. Entonces, si vemos la imagen de arribita, esta de acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿cierto? Porque cada vértice de esta figura va a representar un carbono y el vértice de acá arriba no lo contamos porque tiene un oxígeno. Ya esto igualmente es química, estructura, este tipo de estructura se ve en química con más detalle, ¿ya? El chiste es que según la cantidad de carbono vamos a darle un nombre a esta estructura. En este caso, si mi monómero tiene 5 carbonos, se llama, o se clasifica, mejor dicho, como pentosa. Pent de 5, ¿ya? Si tiene 6 carbonos, hexosa. Hex de 6. Y así, ¿cierto? Triosa, tetrosa, pentosa, hexosa. Y podemos llegar hasta hectosa, ¿ya? Hectosa de 7. Puede llegar a verse eso, de 7 carbonos. Ahora, en biología, las que más nos... Sí, estos son los carbohidratos. Sí, estamos viendo la clasificación de los monómeros según la cantidad de carbohidratos, ¿ya? Entonces, en biología, lo que más nos interesa son las pentosas y las hexosas. Ya estas son las que son realmente importantes, porque estas son las que vamos a trabajar constantemente. ¿Ya? Tetrosa, claro, serían de 4 carbonos. Triosa de 3, tetrosa de 4, pentosa de 5, hexosa de 6 y hectosa de 7. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda, mejor dicho? Ya. Entonces, vamos a avanzar. ¿Por qué no se borra? Ahí estaban los nombres de la molécula. Pero espérame, que se me quedó pegado esto, parece. ¿Cuántos carbonos tendría el otro? ¿A cuál otro te refieres? ¿Al que estaba acá abajito? ¿Al que dice glucosa? Que quiero borrar esto, pero no puedo. Sí, ya. Este tiene 6 carbonos, mira. Tenemos acá 1, 2,
3, 4, 5, 6. Y este vértice de acá no se cuenta porque ahí mismo nos están indicando que no hay un carbono, sino que hay un oxígeno. ¿Ya? Tomás, ¿el inicial cuál era? ¿A qué te refieres con eso? ¿Cuál inicial? No, no hay con un solo carbono. Los monómeros, ahí tenía, es que no sé si está puesto, que tenía como una idea que iba así. Ya, no está. Pero los monómeros de los carbohidratos van de 3 a 7 carbonos. ¿Ya? No tenemos de uno solamente. Porque los carbohidratos son cadenas de carbono. Esto lo van a ver más en química orgánica, se ve harto ese tema. Entonces acá, por ejemplo, no sé, el alcohol, que el etanol, metanol, por ejemplo, no clasifican acá. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? ¿Entendiste? Ya, buenísima. Ya. El tema, ya, ahí se borró, que estaba preocupado porque se me había quedado pegado el zoom, así como que no se borró. Ya, entonces, acá el ejemplo que nosotros teníamos, ¿cierto? De pentosa, esta molécula de acá es una ribosa. Y la ribosa la vamos a ver un poquito más adelante en el ARN, ¿ya? Y el ejemplo que tenemos acá, ¿cierto? Es la famosa glucosa. Y la glucosa la vemos en todos lados, ¿cierto? En todas las células la vamos a ver por siempre, ¿ya? Así que, eso. Ahora, clasificación según la cantidad de moléculas que tiene nuestra cadena. Espérame que no sé dónde poner el chat para poder leerlo. Ya, entonces, nosotros tenemos el monosacárido, ¿cierto? Que es cuando tenemos una sola molécula de, por ejemplo, una sola molécula de glucosa, ¿cierto? Es uno, como un grano de arroz o un pelo. Y cuando yo comienzo a juntar mejor 2 granos de arroz, o 2 pelos, o 3 granos de arroz, y así yo voy formando moléculas más grandes, ¿ya? Según esta cantidad de moléculas que vaya a tener mi gran molécula, puedo llamarlas como monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, ¿ya? La primera clasificación que tenemos, ¿cierto? Es el monosacárido, cuando tenemos una sola molécula, ¿ya? Una molécula, un monosacárido. Y estos son los que estábamos viendo en la diapo anterior, ¿cierto? Por ejemplo, la ribosa que vimos en la diapo anterior, que tenía 5 carbonos, y la glucosa que tenía 6 carbonos. Estos 5 monosacáridos de acá son los más importantes para la biología PSU. Y estos se los tienen que aprender de memoria. Ya los vamos a ver en más detalle en las diapos que siguen. Pero estos son los 5 monosacáridos más importantes para nuestra biología nivel PSU. ¿Ya? Entonces, ya. Nosotros vimos que el monosacárido era 1. Si yo junto 2, voy a formar un disacárido. Entonces, ¿cómo junto yo mis monosacáridos? A través de esta reacción de acá. Esto lo vimos también cuando en la clase de las 3 había una pregunta sobre hidrólisis. Ya, acá está el tema de la hidrólisis. Cuando yo tengo dos, ¿en qué te perdiste, Antonia? Es que esta diapo en verdad está como, no sabía cómo explicarle porque estaba como muy extra. Porque acá, esta diapo de acá, lo único que hace es decirnos que cuando tenemos distintas cantidades de moléculas, vamos a tener los monosacáridos. Una molécula de carbohidrato, por así decirlo, me va a formar un monosacárido. Estos son monosacáridos, lo mismo que estamos viendo antes. Un monosacárido, un monosacárido, un monosacárido. Porque después, y acá me voy a adelantar un poquito, vamos a ver los disacáridos. Entonces, esta diapo acá nos presenta los monosacáridos como moléculas de un monómero. Que esas son las clasificaciones que les podemos dar a los carbohidratos. Y algunos ejemplos que son súper importantes para la biología son la ribosa, la desoxirribosa, glucosa, fructosa y galactosa. Estos son distintos tipos de monosacáridos, que son súper importantes y que vamos a ver en detalle. Ya caché. Muchas ¿Sí? gracias. Ya, buenísima. Entonces yo le decía, si tenemos monosacáridos, ¿cierto? Y necesitamos juntar 2 monosacáridos, estos tienen que reaccionar para poder formarse, ¿cierto? Una molécula con 2 monosacáridos. Ahora, ¿cómo reaccionan?
a través de esta reacción, valga la redundancia. Cuando yo junto dos monosacáridos, la reacción que se forma es por condensación. Las reacciones por condensación es cuando me liberan una molécula de agua. ¿Ya? Entonces, en este caso, este carbono de acá con este carbono de acá y los OHs de acá van a ir a reaccionar, ¿cierto? Y me va a quedar el carbono, y si se dan cuenta, a ver cómo puedo borrar. Ya. Si se dan cuenta, acá en la reacción tengo dos grupos OH, ¿cierto? Acá y acá. Tengo H2 y tengo dos, así. Ya no lo voy a escribir mejor porque la gente que le gusta la química me va a retar. Entonces, tengo dos hidrógenos y tengo dos oxígenos en total, ¿cierto? En la parte inicial, cuando todavía no uno los monosacáridos. Cuando yo uno estos monosacáridos, ¿cierto? En el enlace me quedo solamente con una O. Entonces me sobran, ¿cierto? Dos hidrógenos y me sobra un oxígeno, que son los que forman la molécula de agua. Y así es como yo uno dos monosacáridos. Ahora, si yo los quiero romper este enlace, si yo quiero hacer así, los quiero separar, tengo que agregarle agua. Y esa reacción es cuando yo hablo de hidrólisis, cuando yo agrego agua para poder romper un enlace. Entonces yo le agrego el H2O que yo le saqué para unirlos y así los puedo romper, ¿cierto? Porque cada molécula va a recuperar, por así decirlo, lo que había perdido, ¿ya? Esta reacción, o mejor dicho, este enlace que se forma acá es el que conocemos como enlace glucosídico, ¿ya? Eso es el tipo de enlace que une a los monosacáridos. Y eso lo pueden preguntar, así que aprenderse de memoria el nombre del enlace, ¿ya? Pero se entiende cómo funciona el enlace, que se me unen, ¿cierto?, los dos grupos OH y se me libera una molécula de agua y me quedan ahí unidos a través de ese oxígeno. Claro, por cada par de monosacáridos que se une, se va a agregar, perdón, por cada par de monosacáridos que se une, se libera una molécula de agua y por cada par de monosacáridos que se separa, se agrega una molécula de agua. ¿Queda claro esto? Exacto, Tomás. Si hay un disacárido y a este yo le agrego agua, se va a separar. Claro, el agua, no sé, no, de hecho el agua sería como una tijera, porque si yo agrego agua me la va a cortar. Me va a cortar este enlace. Repito el enlace, entonces. Tenemos nuestros monosacáridos, ¿cierto? Van a poseer un grupo OH en algún extremo. Estos grupos OH van a reaccionar, ¿cierto? Y por condensación van a unirse, ¿cierto? Y se van a unir a través de un oxígeno. Entonces, al unirse a través de este oxígeno, van a liberar una molécula de agua. ¿Por qué? Porque acá tengo un hidrógeno con otro hidrógeno que se van hacia acá, tengo un oxígeno que se va hacia acá y tengo el otro oxígeno que se queda en el enlace. Este enlace se llama enlace glucosídico o enlace O-glucosídico, lo mismo, ¿ya? Usualmente le van a hablar de enlace glucosídico, ¿ya? Y esto se produce por condensación. ¿Por qué por condensación? Porque yo libero una molécula de agua. Cuando yo rompo este enlace, en cambio, yo le agrego, por eso es la flechita hacia arriba, yo le agrego una molécula de agua a este disacárido para poder romper el enlace y que me queden dos monosacáridos por separado. Claro, esto porque, más que porque el agua sea solvente, es porque el agua permite estas reacciones químicas, porque es polar. ¿Ya? Connie, no entendí tu pregunta. Y Francisca, no sé si habrá quedado ahí más claro el tema del enlace. Buenísima. Ahí la Connie se puede reformular su pregunta porque no la entendí. La hidrólisis y la condensación serían un enlace glucosídico. Ah, ya. Ya, sí, a eso se refiere, ya. El enlace glucosídico se forma por condensación. Esto es lo que esto me forma el enlace y este me rompe el enlace, ¿ya? La hidrólisis es para romper el enlace y
la condensación es para formar mi enlace, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia? Porque yo cuando agrego agua es para romper el enlace y cuando, entre comillas, quito, entre comillas, agua, o mejor dicho, cuando se libera agua es porque se forma el enlace. ¿Se entendió mejor, Connie? Sí, buenísima. Entonces, voy avanzando. Si hay más dudas, las dejan y las resolvemos. Ya, ahora sí, entonces, vimos cómo se formaban la unión de monosacáridos, entonces ahora tenemos disacáridos, ¿cierto? Di se refiere a dos. Entonces, cuando yo tengo dos monosacáridos, formo disacáridos, ya es como una cosa de palabras. Acá los disacáridos más importantes son estos tres: la sacarosa, la maltosa y la lactosa. A ver, ¿hay alguien que sepa, ¿hay alguien acá que sepa a cuál corresponde cada uno de estos? Por ejemplo, la primera imagen, este de acá. ¿Alguien se sabe el nombre? ¿Alguien puede ver? No es necesario que lo hagan, pero alguien si ve esta estructura, ¿la puede reconocer? No es necesario si no, por si acaso. ¿No? Ya, no hay problema. Esta es la sacarosa. Si acá, sí, no puedo hacer zoom, pero si se dan cuenta, esto de acá es una glucosa, porque tiene ese carbono, ¿cierto? Esta es una glucosa. Y esto de acá, lo vamos a ir anotando acá. La sacarosa, entonces, es cuando junto una glucosa más, ahí está, si lo quieren anotar, mejor ahí, para no estar rayando tanto. La sacarosa, y esto es importante, esto de memoria, chiquillo, la sacarosa es cuando yo junto una glucosa con una fructosa, ¿ya? La fructosa acá era este que tenía 5 carbonos. Este de acá, fructosa. Este de acá, glucosa. ¿Es importante saberse las estructuras? No. Yo simplemente puse las imágenes, ¿ya? No, solo el concepto. Solamente el concepto. Ya las imágenes no son necesarias. Yo las puse porque no tenía otra imagen de glucosa y cosas así. Pero no es necesario identificarlas. A lo mejor para la gente que de química podría ser necesario, me refiero a la mención química, pero no estoy segura. ¿Ya? Para la PSU biología común no es necesario. Entonces, primera imagen, ¿cierto? La sacarosa. Súper importante. Fructosa más glucosa. ¿Ya? Fructosa más glucosa, sacarosa. Esto sí que sí se lo tienen que aprender de memoria, chiquillos, chiquillas, chiquillas. Se tienen que memorizar los componentes de los disacáridos, porque siempre preguntan esto, ¿ya? No, en la PSU no van a reconocer imágenes. Yo puse la imagen simplemente por ponerla, ¿ya? No se calienta la cabeza con eso, ¿ya? La siguiente es la maltosa. La maltosa es cuando junto dos glucosas. Y si ahí preguntan, ¿sería la más grande? Sí, sería la más grande, porque si, su enlace es más largo al igual que sus moléculas. ¿Ya? ¿Importa el tamaño? No, da lo mismo cuál es más grande, cuál es más chica. Lo importante, insisto, es que se sepan de qué está compuesto cada disacárido, porque eso sí se lo van a preguntar y ya les voy a mostrar cómo lo preguntan. Luego tenemos, ¿cierto?, la lactosa. La lactosa es cuando yo tengo una galactosa con una glucosa. Y si se dan cuenta, los tres disacáridos tienen glucosa. Los tres. Lo diferente es el segundo monosacárido. ¿Ya? Sacarosa con fructosa, piensen, en la sacarosa piensen que es como el azúcar, todas estas pastillitas que la abuelita usualmente le echan al té, ya, eso es la sacarosa, ¿cierto? Y la sacarosa es dulce, igual que la fruta, ¿ya? Fructosa de fruta, sacarosa, dulce, igual que la fruta. A lo mejor con eso se pueden ayudar a memorizar que la sacarosa está compuesta de fructosa con glucosa, ¿ya? La maltosa es simplemente glucosa, ¿ya? Glucosa más glucosa, maltosa. Y luego la lactosa, si ven la imagen de la lactosa, y esto a lo mejor va a ser más importante en respecto a su estructura, si comparamos, por ejemplo, ya acá, el enlace de la maltosa con el enlace de la lactosa. Acá si se dan cuenta, este enlace es como horizontal, ¿cierto? Es recto. En cambio, el de la lactosa es vertical y hay veces que lo pueden dibujar hasta diagonal, ¿ya? Pero siempre así, con una orientación así o así se puede dibujar. ¿Cuál es el problema de esto? Si se dan cuenta, el de acá también es más bien recto. ¿Cuál es el problema de esto? Las personas que son intolerantes a la lactosa es porque no tienen las enzimas que rompen este tipo de enlaces, porque este tipo de enlace es especial.
¿ya? Entonces, la lactosa forma un enlace alfa. Y no todas las personas tienen las enzimas para romper este enlace, ¿ya? Y eso pregunta PSU, para que lo tengan en mente. La lactosa forma un enlace especial, enlace alfa, y no todos podemos romper este enlace. Por eso hay gente que es intolerante a la lactosa, porque este enlace tiene una orientación distinta a los demás. ¿Ya? Y después vamos a ver que con la celulosa funciona similar. Por eso nosotros no podemos similar, no igual, ¿ya? Por eso nosotros no podemos, nuestro cuerpo no degrada la celulosa también por los enlaces que ella posee, ¿ya? Entonces, súper, súper importante eso. Ahora, sobre los disacáridos. No, la lactosa posee un enlace alfa. Este enlace de acá se llama alfa. Y estos de acá son beta. Exacto. Las personas que son intolerantes a la lactosa no pueden romper este enlace. Por eso es que existe gente intolerante a la lactosa y tienen que tomar lactasa. La lactasa es la enzima que rompe este enlace. Ya no sé si alguien a lo mejor es intolerante a la lactosa, cosas así. Es por eso. Me preguntan si es porque a las personas intolerantes a la lactosa es porque le hace falta una molécula. Más que una molécula, es una enzima. Le hace falta la enzima que rompa este enlace. Recuerden que ya van a ver la enzima más en detalle, pero las enzimas son estas como máquinas que rompen o forman enlaces. ¿Por qué se tiene que romper el enlace? Para poder degradarse. Es como masticarlo. Si yo me como, por ejemplo, un pedazo de pan sin masticarlo, me voy a ahogar y no voy a poder hacer nada, ¿cierto? Yo tengo que masticar el pan para poder digerirlo y tragarlo, etcétera, etcétera. Igual funciona con los enlaces. Los enlaces se deben romper para poder utilizar los nutrientes cada uno por sí solo. ¿Se entiende más o menos por qué es necesario? Porque llegan a nuestro estómago y nuestro estómago se encarga de romper todos los enlaces de todas las cosas para usar cada una por separado. Es decir, en el caso de la lactosa, usar la glucosa en una cosa y la galactosa en otra cosa. ¿Se entiende por qué es importante que se rompa el enlace? Para que nuestro organismo lo pueda digerir. ¿Sí? Ya. Espérenme que acá me habían hecho una pregunta. ¿Es importante saber la composición de la enzima? ¿Es una proteína o no? Sí, es importante saber cómo funcionan las enzimas y las enzimas las van a ver el día martes. ¿Ya? El martes con la Trini van a ver proteínas y ahí se van a ver enzimas y ahí les va a quedar todo esto muchísimo más claro. ¿Ya? Pero eso, súper importante. Lo otro que le iba a decir, las preguntas PSU de disacáridos suelen ser, ya, si yo tengo 20 moléculas de lactosa, ¿cuántas moléculas de glucosa tengo? Esa pregunta se la hago yo a ustedes. Si tengo 20 moléculas de lactosa, ¿cuántas moléculas de glucosa tengo? Ya ven, son 20, sí, son 20, porque tengo 20 glucosas más 20 galactosas, ay, no puedo escribir, galactosas, para formar 20 lactosas, ¿ya? Porque uso una y una para formar una, ¿me entienden? Entonces, si tengo que formar 20, uso 20 y 20 para formar 20. ¿Se entiende, Homero? Hago otra pregunta, voy a hacer otra pregunta. Si necesito formar 15 moléculas de sacarosa, ¿cuántas moléculas de fructosa y glucosa voy a necesitar? Repito, si necesito formar 15 moléculas de sacarosa, ¿cuántas moléculas de fructosa y glucosa voy a necesitar? Ya, buenísima. Y la última, si tengo 39 moléculas, a ver, otro número, ya no, sí, ya, 39 moléculas de glucosa, ¿cuántas maltosas puedo formar como máximo? Si tengo 39 moléculas de glucosa, ¿cuántas maltosas puedo formar como máximo? 18, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesito, por cada 2 glucosas, puedo formar una maltosa, ¿cierto? Entonces, si tengo 18 glucosas, puedo formar 18 por 2. Espérame, 18 por 2, ¿cuánto es? 18.
36. No, pues todos son 19, po. Son 19. Ay, espérenme. Porque 19 por 2 es 38. Sí, las matemáticas. Ya, lo vamos a explicar de nuevo. Ay, sí, acá no somos matemáticos, somos biólogos. Ya, vamos de nuevo. Voy a explicar de nuevo el tema de la maltosa. Espérenme. Voy a borrar acá. Y lo vamos a hacer de nuevo. Yo les decía, si tengo 39 moléculas de glucosa, ¿cuántas maltosas puedo formar? Como máximo. Como máximo. ¿Ya? Para formar una maltosa necesito 2 glucosas, ¿cierto? Una maltosa se forman con 2 glucosas. ¿Ya? 19 por 2 va a ser igual a 38, ¿cierto? Entonces, como máximo puedo formar, 19 maltosas. Y me sobra, ¿cierto? Una glucosa. ¿Se entiende? Porque de estas 39 voy a usar 38 y me sobra una. Y esas 38, al partirlo en 2, me da 19, que son las 19 maltosas que voy a obtener. ¿Se entiende? Porque es esto tienen que entenderlo súper bien, porque estas preguntas las hacen. Ya, mira Martín. Martín dice que no cachó. Martín, si yo te digo, tengo 40 moléculas de glucosa, con 40 moléculas de glucosa, no con 39, con 40 moléculas de glucosa, 40 de glucosa, ¿cuántas maltosas puedo formar? ¿Cuántas maltosas? Esto de acá. Sabiendo que por cada 2 moléculas de glucosa puedo formar una molécula de maltosa. Entonces, con 40 de glucosa, ¿cuántas maltosas puedo formar? 20, ¿cierto? Porque uso la mitad, ¿cierto? 20, muy bien. Entonces, si yo tengo 39 glucosas, no puedo formar 20 maltosas porque me quedaría una sola, ¿cierto? Porque es un número impar. Entonces yo le quito 1, o sea, 39 menos 1, ¿cierto? Me va a quedar 38, y esto lo divido en 2. Y esto me da las 19 maltosas. Porque este número sí es par, el 38. Con ese sí puedo calcular las maltosas. Entonces, me va a sobrar, ¿cierto? Una glucosa, que es la que resté acá. ¿Se entiende mejor? Que el máximo número de maltosas que puedo formar con 39 glucosas son 19. ¿La Antonia se entendió? Antonia, Martín, que fueron como los que dijeron que no habían cachado mucho. Martina, ahí va a depender de lo que estés preguntando. Si era una pregunta similar a la de ahora, sí, pues te serviría hacer como esa técnica de restarle 1 y ahí calcular. Para el caso, al menos de la maltosa, porque si es de otra cosa, a lo mejor va a ser distinto. Claro, es como formar los pares en la maltosa. Oigan, fe de rata, la lactosa tiene enlace beta, perdón, ahí yo me equivoqué, enlace beta, yo creo que les dije enlace alfa, enlace beta, por si acaso, ¿ya? No alfa, me equivoqué en el nombre del enlace. Es la misma explicación de esto que el enlace es como vertical y no horizontal, pero el nombre del enlace es beta, no alfa, ¿ya? Ahí que tuve ese pequeño error, perdón. Ya, ¿quedó claro el tema de los disacáridos entonces para avanzar? Buenísimo. Ya, ahí está. Los oligosacáridos son los que van a estar, ¿cierto?, compuestos entre 2 a 10 monosacáridos. Entonces, los disacáridos nosotros los podríamos clasificar también como un oligosacárido. ¿Ya? Entonces, hasta ahora tenemos un carbono monosacárido. Perdón, no un carbono, perdón. Una molécula monosacárido. 2 moléculas. Ay. Espérenme, que se me. Ya. Mono, ¿cierto? 2 moléculas disacáridos. Y de 2 a 10 también se consideran como oligosacáridos.
¿Ya? Esas son como las principales clasificaciones que vamos a tener. ¿Ya? Luego nosotros vamos a encontrar los que son los polisacáridos. Y acá encontramos la unión de más de 20 monosacáridos. Ahora, ¿es importante saberse cuántos números corresponden a qué clasificación? No mucho. Ya lo único que realmente nos importa son monosacáridos, disacáridos. Y ya, porque después no hay oligosacáridos por estudiar. Ya no estudiamos ningún tipo de oligosacáridos, sino que nos centramos en los monos, en los di y en los poli. ¿Ya? Así que no es muy importante eso. Acá tenemos 4 polisacáridos sumamente importantes: el glucógeno, el almidón, la celulosa y la quitina. ¿Ya? Son súper importantes y esto lo vamos a hablar mucho. Entonces, acá tenemos una comparación, ¿cierto?, entre los polisacáridos en la naturaleza, vamos a decirle, porque no son solamente en nuestro cuerpo. El primero que tenemos, ¿cierto?, es el glucógeno. También se le llama glicógeno con la I. Voy a llamar glicógeno. Es lo mismo, ¿ya? Su monómero, si se dan cuenta, mejor dicho, todos tienen como monómero la glucosa. ¿Qué significa esto? Que estos polisacáridos son muchas glucosas una al lado de la otra. Muchas, muchas, muchas glucosas así, que forman una gran molécula, ¿ya? Luego, podemos analizar el tipo de enlace que tienen. Por ejemplo, tanto el glucógeno como el almidón, ¿cierto?, van a tener enlaces alfa. Los enlaces alfa son los que nuestro organismo sí es capaz de diferenciar. ¿Ya? Los enlaces alfa, nuestro organismo los diferencia y son los que podríamos decir, entre comillas, eran como así, como horizontales, podríamos llamarle, que eran los que nuestro organismo sí podía romper. Y los enlaces beta son los que podríamos llamar como verticales, que eran los que, por ejemplo, tenían la lactosa y que no todos podemos romper, ¿cierto? Porque hay gente que es intolerante a la lactosa porque no puede romper este tipo de enlaces, ¿sí? Entonces, ahí, en este tipo de enlace tenemos la celulosa y la quitina. De estos 4 polisacáridos, el glucógeno y la quitina las podemos encontrar en animales. Y el almidón y la celulosa lo podemos encontrar en vegetales, ¿ya? Entonces acá tenemos, en la siguiente fila, ¿cierto?, de la tabla, tenemos dónde los podemos encontrar. Estos polisacáridos que nosotros estamos viendo solamente tienen glucosa. Estos que estamos estudiando. Hay más polisacáridos que van a tener otra estructura, ¿ya? Pero lo que estamos estudiando ahora solamente tienen glucosa, ¿ya? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar estos polisacáridos? El glucógeno en nuestro hígado y en nuestros músculos, ¿cierto? Y va a funcionar como reserva energética. Y esta es su función, ser de reserva energética en los animales. Ya, es decir, si nosotros pasamos, qué sé yo, desayuné a las 8 de la mañana y son las 12 de la noche y no he comido nada todo el día, ahí va a actuar, ¿cierto? Mi glicógeno se va a liberar para que mi organismo pueda obtener energía. Ya va a funcionar como reserva energética. Cuando paso mucho tiempo sin comer, mi organismo comienza a consumir este glicógeno o este glucógeno que está almacenado en mi cuerpo. Ya, no es la grasa está hecha de lípidos, y esa vamos a ver que es nuestra segunda reserva energética, ¿ya? El glucógeno en los animales, la principal fuente energética, es la principal, la primera que nosotros consumimos, ¿ya? Lo primero, cuando estamos en ayuno comenzamos a consumir el glucógeno que nuestro cuerpo tiene almacenado, ¿ya? Por eso es la principal fuente energética. Luego el almidón funciona similar, pero para las plantas, ¿cierto? Acá, para las plantas, reserva energética, pero de plantas. Cuando nosotros, por ejemplo, comemos papa, la papa tiene harto cantidad de almidón. Si ustedes, por ejemplo, están haciendo papa frita y pelaron la papa y está como mojada, ustedes se pueden ver como que le sale como una agüita blanca, por así decirlo, ya, eso es el almidón de la papa. Ya cuando es el arroz también, el arroz lo suelen lavar para que también bote almidón, ¿ya? El almidón en las plantas, al igual que los almidones, el almidón en las plantas, al igual que los animales, va a funcionar como reserva energética, pero en las plantas, ¿ya? Y esto nosotros lo consumimos y lo digerimos, ¿cierto? Y nos alimentamos. Sí, podemos comer papa, podemos comer arroz, podemos comer 300 millones de cosas que tiene almidón y nuestro cuerpo lo va a procesar y lo va a procesar bien, ¿ya? Hasta ahí, ¿dudas con el glucógeno y el almidón?
Buenísimo. Entonces, avanzamos con la celulosa. La celulosa, ya habíamos visto, ¿cierto?, que tiene enlace beta y la vamos a encontrar en la pared celular de las plantas. Si está en la pared, y esto va a ser como casi que regla general, si hay algo en la pared celular, va a tener una función estructural. ¿Ya? El gluten no es lo mismo que el glucógeno. El gluten es otra molécula, ¿ya? Es otro tipo de carbohidrato, pero no es lo mismo que el glucógeno. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, la celulosa, y esto es lo que les decía, en general lo que se encuentra en membranas o en paredes suele tener una función estructural. ¿Ya? Entonces, la celulosa tiene como función estructural, ¿por qué? Porque forma parte de la estructura de la pared, ¿ya? Es por eso simplemente. Ahora, no sé si hay gente que ha ido al nutricionista a lo mejor, o que ha visto en internet estos videos de hacer dieta comiendo mucha lechuga, o a lo mejor comiendo no sé, como, ¿qué cosa? Como pepino con cáscara, como cosas así. No sé si han visto como esas dietas donde dicen así como, no, despiértate y cómete 2 pepinos, pero con cáscara y cosas así. Ya, eso es porque la cáscara, sobre todo, por ejemplo, de pepino, que es bien gruesa, tiene alta cantidad de celulosa y nuestro cuerpo no digiere la celulosa. Entonces lo que sucede es que nos llenamos, ¿cierto? Nos sentimos satisfechos porque comimos mucho, pero realmente no estamos obteniendo ningún aporte calórico ni nutricional porque nuestro cuerpo no digiere celulosa. ¿Se entiende más o menos? Y no es importante saber lo del gluten. O sea, a lo mejor si van a estudiar carreras de salud, a lo mejor les va a servir, pero para efectos PSU no. Sí, es buen dato. Entonces, la celulosa, nuestro organismo no lo va a procesar. ¿Ya? Mira, ahí las termitas, claro, por ejemplo, las termitas comen esta cosa de madera, pues la madera y el papel están hechos de celulosa. Por ejemplo, si ustedes cuando cabros chicos se comían el papel de manqueque, no les pasaba nada, por así decirlo. Nutricionalmente hablando no les pasaba nada porque el papel está hecho de celulosa. ¿Me entienden? Entonces, nuestro cuerpo no procesa la celulosa. La celulosa lo único que hace es estar en la pared de la célula vegetal. ¿Ya? Luego tenemos el tema de la quitina. ¿Ya? La quitina es también un polisacárido, pero que encontramos en los animales, principalmente en lo que es animales, en el exoesqueleto de los antrópodos, ¿ya? En la pared celular de esto, en la pared celular de los órganos y como componente en el esqueleto de los exoesqueletos de los antrópodos, ¿ya? Y por ende, si lo vemos en esta estructura, ¿cierto? O sea, la quitina está formando parte de estructuras, por ende, su función es una función estructural, ¿cierto? Porque forma parte de estructuras, ¿sí? Es como bien intuitiva esa parte de las funciones de los polisacáridos. Pero eso, ¿dudas con la celulosa y la quitina? ¿O no hay duda? Ahí quedó todo claro. Ya. Sí, los polisacáridos siguen siendo carbohidratos. Sí, completamente. Poli significa mucho y sacáridos, como le había dicho cierto al inicio, tiene que ver con carbohidratos. Cuando yo junto muchos monómeros, ¿cierto? O mejor dicho, muchos monosacáridos, formo un polisacárido. Sí, es larga, es harta. Ya, acá hay como resumen de carbohidratos. Ya esto lo pueden usar ustedes para estudiar, que es como un resumen de todo lo que hemos hablado. Ya, ¿alguna duda con cualquier cosa de lo que hemos visto de carbohidratos? Oh, y ahí me hicieron la corrección, el gluten no es un carbohidrato, es una proteína, perdón. Eso yo no lo sabía, eso está fuera de mi conocimiento, por si acaso, perdón ahí. Hoy día me he equivocado, caleta, ando pa. Ya, ¿ninguna duda entonces? Preguntas de carbohidratos así como, ahora no. La vamos a ver ahora, después la vamos a subir la guía y ahí van a poder ejercitar de carbohidratos. Lo de monosacárido, la glucosa, sí, pues, la glucosa es un monosacárido. Me voy a devolver a esta diapo. Ya, acá. Monosacáridos, si te das cuenta, es cada una de estas moléculas por separado. Si te das cuenta, estas moléculas están todas separadas, no hay ningún enlace que las una. Entonces, todas ellas por separado
son monosacáridos. Acá igual. Esta es una molécula, esta es otra molécula, ¿cierto? Cada una por separado es un monosacárido. La glucosa es un monosacárido. El glucógeno, por ejemplo, es un polisacárido, porque son muchas moléculas de una cosa unida. ¿Se entiende? ¿Mejor ahí, Javiera? La glucosa es un monómero, un monosacárido, porque es una molécula, es como un granito de arroz, o un pelo, o no sé, o una pluma, o ay, no se me ocurre, como un pasto, ¿sí? Una flor, ¿ya? Sí, un árbol en un bosque, como que a lo mejor ahí se entiende mejor. La clase es hasta las 8:30. Exacto, el monómero es lo más pequeño de algo. Un ladrillo, ¿cierto? Un ladrillo en una casa. Sería un... El polisacárido sería el conjunto de monosacáridos. Sería un carbohidrato. ¿Cachai? Es que los carbohidratos son como... Todos son carbohidratos, cambia el tamaño del carbohidrato. Los carbonos en el enlace de los monosacáridos se unen a través del oxígeno de acá. A través de ese oxígeno se unen los carbonos. Entre dos monosacáridos. ¿Se entiende ahí lo que preguntaba la Javi y lo que preguntaba el Pablo? ¿Queda claro? Para formar moléculas más grandes. Hay moléculas que pequeñas no sirven o no pueden llevar a cabo su función, entonces se juntan y siendo grandes pueden llevar a cabo su función, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Si no hay más dudas, avanzamos. Si hay dudas, nos devolvemos. ¿Ya? Entonces, acá tenemos los ácidos nucleicos por mientras, ¿cierto? Súper importante, compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los 5 principales, ¿ya? Súper importante y esto se los tienen que meter en la cabeza y se lo tienen que tener acá. Pónganse, no sé, un papel en el techo con los componentes de las biomoléculas porque esos son súper importantes sabérselas de memoria, ¿ya? Esos son los CHON, ¿ya? Entonces, ¿qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos van a ser los responsables del traspaso de información genética de un individuo a otro, de una célula a otra, ¿ya? Es nuestro ADN, ¿cierto? Son los ácidos nucleicos. Los dos principales, ¿cierto? Son el ADN y el ARN, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico respectivamente. El monómero para ambas moléculas va a ser el mismo, ¿ya? Va a ser el nucleótido. Este es el nombre de, ¿cierto? El ladrillo de los ácidos nucleicos. Y todos los seres vivos, ojo con eso, todos los seres vivos van a presentar ambos tipos de ácidos ribonucleicos, perdón, ácidos nucleicos, ¿ya? Tanto el ADN como el ARN, ¿ya? ADN como ARN son las que vamos a encontrar en todos los seres vivos. Sí, pues claro, esta es otra biomolécula. Ya dejamos de lado los carbohidratos, ahora estamos viendo los ácidos nucleicos. Y también es orgánica, exacto. Esa también es una biomolécula orgánica. Las inorgánicas eran simplemente los principales iones que vimos al inicio, ¿ya? Eso entonces, en general, con los ácidos nucleicos. Los vamos a ver ahora en detalle. Tenemos los nucleótidos, ¿cierto? Que era el monómero de los ácidos nucleicos. Este es el monómero, ¿cierto? Como dice acá. ¿De qué van a estar compuestos? Y acá, por favor, dejen tirado todos los lápices, no escriban nada y simplemente pongan atención, que el PPT ya está subido, lo pueden ver después, o pueden después revisar la grabación y tomar apunte, pero mucha atención, porque acá siempre hay como, suele ser la parte donde hay más enredo, en los ácidos nucleicos. Entonces, los nucleótidos tienen 3 componentes. El azúcar, que es una pentosa, el grupo fosfato y la base nitrogenada. Si es pentosa, y esto lo vimos recién, ¿cuántos carbonos tiene? 5, ¿cierto? Muy bien, tiene 5 carbonos. Y acá tenemos, vamos a ver después, ¿cierto? Que tenemos 2 opciones de pentosa y eso va a ser lo que nos va a diferenciar principalmente un ácido nucleico del otro. Y ahora los vamos a ver en detalle, ¿ya? Tenemos, ¿cierto? El grupo fosfato que está representado por naranja, que sería este de acá, la pentosa que es rosada, y nuestra base
nitrogenada, que puede ser úrica o pirimídica. Ya vamos a ver cada uno de estos componentes en detalle. Entonces, los componentes del nucleótido, ¿cierto? Primero tenemos el azúcar. El azúcar yo les decía que pueden haber dos tipos, y según el azúcar que encontremos vamos a poder diferenciar fácilmente un ácido nucleico del otro. Si nosotros vemos las imágenes, ¿cierto? Esto de acá y la chiquitita de acá, vemos que en el carbono 2 no tienen hecho un cuadradito, porque hay una diferencia. La ribosa en el carbono 2 tiene un oxígeno, ¿cierto? Sí lo tiene. En cambio, la desoxi, sin oxígeno, ¿cierto? Como dice acá, de sin y oxi de oxígeno, le falta este oxígeno que está acá, ¿cierto? Acá no hay un oxígeno, eso no está. Por ende, tenemos solamente un hidrógeno. Esta es la principal diferencia. La desoxirribosa está en el ADN y la ribosa está en el ARN. ¿Ya? Súper importante eso, y eso viene con el nombre. Desoxi sin oxígeno, en el carbono 2 de la ribosa, ¿cierto? Este es como el componente central del nucleótido, es el azúcar. ¿Ya? ¿Queda clara cómo funciona el azúcar y la diferencia entre una y otra? Desoxirribosa, le falta un oxígeno en el carbono 2 y pertenece al ADN. Ribosa sí tiene un oxígeno en el carbono 2 y pertenece al ARN. ¿Sí? Hay 40 personas, necesito que las 40 me digan que sí o que me digan que no. ¿Ya? Ya, perfecto, puro sí. Entonces vamos a avanzar. Luego tenemos el grupo fosfato. La importancia principal, por así decirlo, sí o sí en el carbono 2. Sí, eso sí o sí es en el carbono 2, no es en ningún otro, es solamente en el carbono 2. Solo en el carbono 2. ¿Ya? Solo en el carbono 2. Y eso es siempre, porque así es la estructura. Siempre, siempre va a ser en el carbono 2. Entonces, les decía que el grupo fosfato, su principal gracia, por así decirlo, es unir un nucleótido del otro. Si nosotros vemos la imagen de arribita, aquí tenemos un nucleótido, acá tenemos otro nucleótido, acá tenemos otro nucleótido, ¿cierto? Acá en esta imagen tenemos 3 nucleótidos. Y cada uno se une al otro a través de este grupo fosfato. Ven que este grupo está unido acá a este nucleótido. Lo voy a borrar un poquito. Ya, este grupo fosfato se une al azúcar de uno por acá abajo y se une al azúcar del otro por acá arriba. ¿Ya? Vamos a ver en la diapo que sigue, vamos a ver el tema del nombre del enlace. Ya creo que en la diapo que sí. Espera. Ah, ya. Espérenme. Me voy a saltar a esta diapo, que estamos acá. Acá. Entonces, la formación de estas cadenas, ¿cierto? De estas uniones de nucleótidos son, como decíamos, a través del grupo fosfato. Y en esta imagen de acá se ve muy bien. Esto de acá es el grupo fosfato que se une el carbono 5 del azúcar de abajo y se une al carbono 3 del azúcar de arriba. Esto es lo que nosotros llamamos uniones fosfodiéster o enlaces fosfodiéster. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me hablen siempre de enlace fosfodiéster, me están hablando de las uniones de nucleótidos. ¿A través de qué? A través del grupo fosfato. ¿Ya? ¿Y cómo se unen? A través del carbono 5 de un azúcar con el carbono 3 del otro azúcar. ¿Y por qué digo azúcar? Simplemente porque puede ser una ribosa o puede ser una desoxirribosa dependiendo del nucleótido, porque la unión es la misma, ¿ya? En el ADN como en el ARN es la misma unión, ¿ya? Lo único que cambia es, claro, el azúcar. Puede ser ribosa o desoxirribosa. ¿Se entiende más o menos esto? ¿O no más o menos? ¿Se entiende bien esto? Sí, se unen entre el 5 y el 3. Lo vuelvo a repetir. Esto de acá es el grupo fosfato, estos oxígenos unidos al fósforo, ¿ya? Un poquito más lento pasando a la materia o más lento hablando yo, porque yo sé que hablo rápido, pero no sé a cuál se refiere.
más lenta hablando. Ya, sí, no hay ningún problema. Entonces, lo que le enseñé el rojito, ¿cierto? Es el grupo fosfato. El grupo fosfato es el fósforo unido con estos 4 oxígenos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo mi azúcar, esto de acá, lo que tiene el puntito son mis azúcares, y el carbono 5 de mi azúcar se une con mi grupo fosfato, ¿ya? Y luego, mi grupo fosfato se une con el carbono 3 del azúcar que le sigue, para poder formar una cadena. Es como que yo tengo acá, uy, espérenme. Ya, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y yo cada circulito me representa un nucleótido. Y yo para poder unir mis nucleótidos tengo que hacer enlaces. Entonces, esta función como de cadenita es lo que me hace el grupo fosfato. Me une un azúcar de abajo con el azúcar de arriba. Y por ende se me forma una cadena de nucleótidos. Claro, se dan de la manito. Y esto no tiene nada que ver con las bases nitrogenadas. Todavía no vemos bases nitrogenadas. Estamos viendo solamente el grupo fosfato. ¿Se entendió mejor? Espérenme, ¿quién me había preguntado? Me preguntaron por interno, pero ¿se entendió mejor? Que unimos el carbono 5 de una azúcar con el carbono 3 del siguiente azúcar a través de este grupo fosfato, que es como que se dan la mano, pero a través del grupo fosfato. Claro, la unión o enlace fosfodiéster sería la unión de las manitos. ¿Se entendió? La persona que me había preguntado por interno, ¿se entendió? ¿O lo repito de otra forma? ¿Me voy a devolver por mientras la otra diapo? Ay, la persona que me habló no me contesta. Tomás, ¿en qué te perdiste? Estamos viendo grupos fosfato y yo me adelanté en las diapos para ver cómo se unían los nucleótidos. ¿Qué estructura hay que aprenderse como estas estructuras, en plan así, como esquemáticamente hablando, que es un azúcar con grupo fosfato y base nitrogenada? No hay que aprenderse como estas de acá, que son como con los átomos, eso no es necesario, ¿ya? Simplemente como el esquema. Pero el Tomás dijo que se perdió. ¿En qué te perdiste? No, estaba explicando la unión, esto de acá, estaba explicando la unión entre grupos fosfatos, o sea, perdón, entre nucleótidos que sucede a través de los grupos fosfatos. Claro, era la unión, un grupo fosfato tiene la función de unir 2 nucleótidos, eso es lo que estaba explicando. No, todavía no vemos bases nitrogenadas. Claro, que es allá, vamos para allá, vamos a diferenciar las estructuras de ADN y ARN. Me preguntaban por interno, lo más importante sería que la unión de fosfolípidos es fosfodiéster. No, acá no hemos visto fosfolípidos, hemos visto que la unión de nucleótidos es a través de enlaces fosfodiéster. Y el nucleótido es esta estructura que se forma cuando tengo un azúcar con una base nitrogenada y un grupo fosfato. Y ahora vamos a ver qué son las bases nitrogenadas. Pero el enlace fosfodiéster es cuando uno, 2 nucleótidos. ¿Queda claro? Ahora sí, ya, buenísimo. Ya, voy a avanzar entonces con las bases nitrogenadas. Y creo que cuando veamos todas las estructuras va a quedar todo mucho más claro. Entonces, a ver, espérame, ¿cómo? Acá está, raya. Entonces, las bases nitrogenadas tenemos como 2 casos de bases nitrogenadas, las que son púricas y las que son pirimídicas. Púricas o purinas, ya acá tienen 2 nombres, púricas o purinas y
pirimidinas o pirimídicas. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, las purinas o púricas tienen dos anillos, como estas de acá, ven que ahí hay un anillo y ahí hay otro, acá hay un anillo y acá hay otro, ¿ya? Es como una forma de clasificar según su estructura, ¿ya? Y las pirimidinas son de un anillo, que las vamos a ver en la siguiente día. Acá hay una, ¿cómo se llama? Mnemotecnia para aprenderse cuáles son las púricas, ¿ya? Que son la adenina y la guanina, ¿ya? Agua pura. Adenina, guanina son púricas, ¿ya? Es una forma como una mnemotecnia para aprendérsela, ¿ya? Lo importante es que las púricas son de doble anillos y que se van a unir siempre con una pirimida. ¿A qué se le llama anillo? Justamente a lo que se ve, mira. Es como esto de acá es un anillo y esto de acá es otro anillo. Son las estructuras como de los ciclos que van formando, si te das cuenta. Entonces uno y esto es otro. Esos son los anillos. Porque si acá cuando nosotros vemos, me voy a adelantar, cuando nosotros vemos las pirimidinas, si te das cuenta tienen solamente uno. Es como un circulito. Las pirimidinas tienen un circulito, las púricas tienen dos circulitos juntos. Esos son los anillos, ¿se entiende? Claro, los hexágonos. ¿Se entiende mejor qué son los anillos? ¿Sí? Ya, buenísimo. Entonces acá, ¿cierto? Se ven que las pirimídicas son las tres que nos quedan. Citosina, uracilo y timina. El uracilo, y ojo con esto, porque esto es como siempre lo preguntan, el uracilo es exclusivo del ARN, ¿ya? Y la timina es exclusiva del ADN. Entonces, si a mí me preguntan, ¿a qué molécula corresponde una molécula que posee uracilo? Si me dicen que una molécula tiene uracilo, ¿de qué molécula me están hablando? Del ARN, ¿cierto? Si me dicen que una molécula tiene timina, ¿de qué molécula me están hablando? Del ADN, ¿cierto? Eso hay que aprendérselo muy, muy bien. El uracilo solamente en el ARN y la timina solamente en el ADN. ¿Ya? Y estas tres bases nitrogenadas que están acá son las que son pirimidinas o pirimídicas, ¿ya? Porque tienen un anillo, ¿cierto? Un circulito, un hexágono. Y esas son las bases nitrogenadas. Claro, la citosina, la adenina y la guanina están en ambas. Mira, la adenina, la guanina y la citosina están en el ADN y en el ARN, están en ambas. Entonces, si a mí me preguntan, estoy estudiando una molécula que tiene adenina, ¿cuál es? Yo no puedo especificar cuál de las dos me están hablando, porque la adenina, por ejemplo, está tanto en el ADN como en el ARN. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos eso? Y acá, por ejemplo, hay otra remotecnia, gato pupi. ¿Ya por qué? Porque guanina, adenina son púricas y timina y citosina son pirimídicas. Y acá también funcionaría así, porque el uracilo también es pirimídico. ¿Ya? Otra mnemotecnia ahí que les puede servir. ¿Se entiende más o menos cómo funcionan las bases nitrogenadas? Como en estructuras generales, que tenemos las purinas, tenemos las pirimídicas, y cuáles están presentes en qué biomolécula específicamente. Exacto. Como dice ahí Moon Blue, la adenina y la guanina son púricas que también están presentes en el ARN. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el chiste? Y que acá lo decía esta diapo de acá, que son complementarias. Siempre una purina va a corresponderle a una pirimidina. Y ahí esto lo vamos a ver en la diapo que sigue. Vamos a verlo en la que sigue. Acá. Y ahora en el ADN, ya, antes de ver el ADN y ahora ver el tema de esta complementariedad que tienen las bases nitrogenadas. ¿Se entendieron en general en los conceptos o mejor dicho, en las estructuras que componen un nucleótido? Y acá espero que por favor todos me contesten que sí o que no. Y si hay dudas que me la hagan al tiro para que podamos avanzar a ver el tema del ADN y ahí ver cómo son complementarias las bases nitrogenadas. No, ya, Tomás, ¿qué cosa no se entendió?
los grupos fosfato. Ya, el grupo fosfato es esta molécula que acá está en amarillo en esta imagen, que se va a encargar de unir a los nucleótidos. Miren, si ustedes se fijan acá, y esto lo voy a hacer con colores distintos, ya ven. En verde voy a marcar un nucleótido. Esto es un nucleótido. Y pucha, no se nota completamente, pero acá arribita estaría el otro nucleótido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo formo una cadena de nucleótidos? Porque mi ADN, por ejemplo, son muchos nucleótidos unidos y muchos, 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 muchos. Entonces, ¿cómo los uno? Ya vamos a ver lo que hacen las bases nitrogenadas. En la diapo que siguen vamos a ver cómo su función específica. Pero volviendo al tema de los grupos fosfato. ¿Cómo yo uno estos nucleótidos para poder formar una cadena realmente? El grupo fosfato va a estar unido, ¿cierto?, al carbono 5 de un nucleótido, al nucleótido que le pertenece, y se va a unir al que sigue, al siguiente nucleótido, a través del carbono 3. Entonces, cuando yo hago esta unión de acá, ¿cierto?, entre un grupo fosfato y el carbono 3 del que le sigue, sí, siempre es el 3 y el 5, siempre, siempre, siempre. Cuando hago esta unión, yo estoy hablando de unión o enlace fosfodiéster. Y siempre es entre el 3 y el 5. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Ya, buenísima. Entonces, mire, ahora vamos a ver el tema de las bases nitrogenadas. Me voy a adelantar acá para llegar al tema de las bases acá. No, a ver qué sigue. Ya, acá. Este es el chiste de la base nitrogenada, al menos en el ADN. A ver, ¿de qué otra forma? Ya. Lo voy a explicar de otra forma. Me voy a ir para atrás para explicarlo de otra forma. Si nos damos cuenta, acá, tanto el grupo fosfato como el azúcar son igual en absolutamente todos los nucleótidos, ¿cierto? Porque siempre es una ribosa o siempre va a ser una desoxirribosa y siempre va a ser el grupo fosfato. Son siempre iguales. Entonces, ¿qué es lo que nos hacen distintos los unos al otro? ¿Por qué yo soy distinta a ustedes y por qué ustedes son distintos a su mamá y por qué son distintos a su hermano y por qué somos distintos a un perro, a un gato, a qué sé yo? Por nuestras bases nitrogenadas. Nuestras bases nitrogenadas, ¿cierto? Tenemos como opciones, tenemos la adenina, tenemos la guanina, tenemos la timina, la citosina. Ya el uracilo no lo vamos a considerar porque vamos a centrar en el ADN, pero tenemos muchas opciones de bases nitrogenadas y las secuencias de estas son las que nos hacen diferentes unos de otros. ¿Ya? Entonces, esa es la relevancia de las bases nitrogenadas, porque el grupo fosfato y el azúcar va a ser siempre igual. ¿Ya? Se entiende más o menos un poquito, ahí que lo vamos a ver ya ahora con el ADN, lo vamos a ver como más detalle, pero ahí se entiende en general como la función de estas bases. ¿Sí? Ahí la Javiera creo que era, sí, la Javiera, ¿se entiende más o menos? Ella había preguntado específicamente de eso. Buenísima. Ya vamos a ver, me preguntan por el tema del ATP, ya lo vamos a ver. Más adelante viene el ATP. Y ahí lo vamos a ver. Igual que el ADP y el AMP y todo eso. ¿Ya? Entonces vamos a pasar ahora a ver el ADN, que en verdad esto, diferenciar el ADN con el ARN es bastante sencillo. Ya no es tan complicado. Ya pasamos lo peor. Entonces, el ADN, ¿cierto? Ya también llamado el ácido desoxirribonucleico, tiene distintas características. La principal, ¿cierto?, es que va a ser la molécula encargada del traspaso y almacenamiento de nuestra información genética, es decir, la información que nos hace ser quienes nosotros somos. La información que dice por qué mi pelo es café, la información que dice por qué mi nariz es así, la información que dice si soy intolerante a la lactosa o no, incluso. Todas esas cosas están en nuestro ADN, ¿ya? ¿Cuál es una de las tres características principales que va a tener el ADN? Es que es bicatenario. ¿Qué significa esto? Que tiene dos cadenas o dos hebras, ¿ya? Y esto se ve en la imagen de acá, ¿cierto? Que hacen, estas dos hebras hacen esta forma así. Es como, no tengo nada así como, pero tengo dos palitos o dos hilos, como dos cordones de ADN y estos cordones se van a poner así, se van a enrollar entre sí, ¿ya? Eso significa que sea bicatenario. Dos palitos que están así, ¿ya? Y ya vamos a ver cómo se unen estos palitos, ¿ya? Porque no están unidos a través del aire. Entonces, las cadenas son antiparalelas. ¿Qué significa eso? Que una crece para allá y la otra crece para acá. Así, literalmente es esto. Una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. ¿Cómo se expresa esto en el ADN? Que una tiene el extremo 5', el otro va a tener el extremo 3', uno arriba y otro abajo,
y la del frente va a estar al revés. Es decir, si tengo un 3' abajo, acá voy a tener un 5'. Ahora, ustedes me dirán, pero Fernanda, ¿qué es el 5'? ¿Qué es el 3'? Etcétera, etcétera. Ya. Cuando nosotros vimos acá, cuando nosotros vimos el azúcar, ¿cierto? El 3' o 5' hace referencia al número del carbono. El carbono 3' o el carbono 5'. ¿Ya? ¿Y cómo lo diferenciamos? Porque el carbono 3', vamos a omitir la palabra prima para la explicación, ya voy a decir simplemente 3 o 5 para no hacerlo tan enredado, ¿ya? El carbono 3 tiene un grupo OH y el carbono 5 acá, ¿cierto? Se va a unir el grupo fosfato. Esa es la diferencia. Ya, esa es toda la diferencia. El carbono 5 va a tener el grupo fosfato y el carbono 3 va a tener el grupo OH, ya para que no lo compliquemos tanto. Entonces acá, ¿cierto? Esa es una diferencia. Eso significa que sean antiparalelas, que una arriba va a tener el carbono, una arriba va a tener el grupo fosfato y abajo va a tener el grupo OH. Y la al frente va a ser al revés. ¿Qué significa esto? Que donde yo tengo el grupo OH acá, entonces al frente voy a tener el grupo fosfato, que es el contrario, ¿cierto? Entonces, acá arribita teníamos el grupo fosfato, entonces al frente vamos a tener, acá no puedo rayar porque me tapa la cama, pero por acá, ¿cierto? Vamos a tener el tema del grupo OH, ¿ya? Ahí no lo puedo rayar bien porque me tapa justo la cámara, pero ahí, el grupo OH. ¿Ya? Eso significa que sean antiparalelas, que una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. ¿Se entiende más o menos este concepto? ¿O no más o menos? ¿Se entiende bien este concepto? Que una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. ¿Sí? Entonces, avanzamos. Si se entiende, avanzamos. Siempre con ese patrón, exacto, siempre con ese patrón en el sentido de 5, 5, 3 y la otra 3, 5. Siempre así, siempre antiparalelas. Lo mismo que la primera, pero al revés. Muy bien. Y las letras que aparecen ahí, muy buena pregunta, son las bases nitrogenadas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Las letras, preguntaban por interno, las letras que aparecían acá, ¿cierto? Estas letras de acá son las bases nitrogenadas. Y esas las vamos a ver en esta diapo acá. Las cadenas son complementarias. ¿Qué significa que sean complementarias? Que cada purina tiene una pirimídica y cada pirimídica tiene una base. Entonces, por cada vez que yo tengo una adenina, mi adenina se va a unir a una timina. Por cada vez que tengo una citosina, la citosina se va a unir a una guanina. Entonces acá tengo una timina, acá tengo una adenina. Si acá tengo una guanina, acá tengo una citosina. Y también obviamente respetando nuestros extremos, de 5 a 3 y de 3 a 5. ¿Ya? Me preguntan, ¿y si hay una guanina con una timina? Esto sería una mutación. ¿Ya? Porque eso no debe pasar. ¿Sí? Entonces, lo que está, entre comillas, estipulado biológicamente es adenina, timina y citosina y guanina. Así funciona nuestra biología. Si hay alguna alteración de esto, es una mutación. ¿Ya? Y ahí entramos en el tema de mutación, que lo vamos a ver, si no me equivoco, al final de este eje temático. Ahí vamos a ver mutaciones. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos 2 filitas, acá tenemos 3 filitas de punto, acá también tenemos 3, acá también tenemos 2. Estos puntitos representan los puentes de hidrógeno. Nuestras cadenas de ADN, ven que son 2, acá, son 2, ya, y se mantienen unidas, ya. Estas uniones de cadenas de ADN son a través de los puentes de hidrógeno. Dependiendo de las bases nitrogenadas que se unen, vamos a tener distinta cantidad de puentes de hidrógeno. La citosina con la guanina se unen a través de 3 puentes, y la adenina con la timina se unen a través de 2 puentes. ¿Sí? Eso sería, si no me equivoco, no, ya me falta una pequeña diapo, pero hasta ahí. ¿Se entiende todo lo que es de ADN? Porque lo que sigue es simplemente saber dónde lo encontramos, ¿cierto? Que el ADN lo podemos encontrar en el núcleo de nuestras células, en el citoplasma procarionte, en las mitocondrias y en los cloroplastos. Ya, esos son los lugares simplemente donde encontramos ADN. Recuerda que tanto en las mitocondrias como en los cloroplastos se cree que antiguamente eran bacterias. Por eso tienen, ¿cierto?, su propio ADN. ¿Ya? Eso con ADN. ¿Todo claro? Para que avancemos a ARN, que ya esto es lo último que nos queda y son libres. Y esto es más cortito que el ADN. Ya, buenísimo. Entonces, avanzamos.
El ácido ribonucleico, ¿cierto? El ARN. Esta es una molécula, o macromolécula, ¿cierto? Que va a encargarse de transportar información genética desde el ADN. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo mi núcleo tiene, ¿cierto? Mi cadena de ARN, y acá afuera de mi célula tengo, toda esta es mi célula, ¿ya? Pero justo acá afuera tengo un ribosoma, y yo necesito sintetizar una proteína. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a llegar acá cierta cantidad de enzimas, ¿cierto? Me van a formar una molécula de ARN, este ARN va a salir del núcleo, va a llegar a mi ribosoma, y va a llegar al ribosoma, y en el ribosoma me va a sintetizar la proteína que necesito. Esa es como la idea general del ARN, esa es como su función. Funcionar como de mensajero para poder sintetizar lo que yo necesito. Es como si fuera el mesero. Pónganse ustedes, yo voy a un restaurante y yo leo el menú y digo, ya, quiero una hamburguesa, una pizza y 3 completos. Entonces yo, cuando venga el mesero a atenderme, le voy a decir, yo quiero una hamburguesa, 3 pizzas y 2 completos, por ejemplo. Entonces después el mesero, ¿cierto? Va a ir a la cocina y va a decir, la señorita esta quiere una pizza, 2 completos y tres bebidas, no sé. He cambiado, todo este rato he cambiado la orden, pero se entiende, ¿cierto? Que el mesero va a ir a la cocina y va a decir, quiero que me hagan esto, ¿ya? ¿Sale del ADN? No, no es que salga del ADN, sino que yo voy a tener mi ADN, escuchaste con la amarillo, voy a tener mi ADN y van a llegar unas enzimas que me van a copiar un pedacito, lo van a copiar. Es como cuando yo voy a fotocopiar algo en una impresora, que yo pongo mi imagen original, y lo pongo fotocopiar, y sale una copia, ya, eso sería el ARN, una copia de lo que yo decida copiar, ¿cachai? Porque ese es el ARN, una copia. ¿Se entiende? El ADN es bicatenario. El ARN es monocatenario. Monocatenario, una cadena, ¿ya? Por eso es una sola cadena, ¿cierto? Una. Como lo vemos acá en la imagen, una. El ADN era como algo así, ya. El ARN no, es solamente una. ¿Ya? Eso. Luego, tenemos que los tipos de bases nitrogenadas, ¿cierto? Las bases, ¿a qué te refieres con que sea más seguro? Me preguntan, ¿cierto? Por el chat, ¿es verdad que el ARN es más seguro que el ADN? ¿A qué te refieres con que sea más seguro, que es más difícil de copiar? ¿O de alterar? ¿Cómo a qué te refieres? Por las mutaciones, mmm, sí, yo diría que sí, porque por ejemplo, mira, el ARN se forma una vez y listo, en cambio el ADN está en constante duplicación, por ejemplo, para el tema de la mitosis y la meiosis, está en constante duplicación, entonces es más propenso a errores porque se está manipulando más. El ARN yo lo formo una vez, lo mando y listo, ¿me cachai? En cambio el ADN no, el ADN yo lo estoy constantemente manipulando a través de las generaciones de mis células. ¿Se entiende más o menos? ¿Cómo el por qué? Porque se manipula más. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, otra característica del ARN son los tipos de bases nitrogenadas que tiene. Porque, como vimos, ¿cierto? Acá está en verdad como la verdadera cosita, ¿cierto? El ARN posee uracilo, mientras que el ADN posee acá, ¿cierto? Timina. Esa es como una característica lo que ya habíamos visto, ¿cierto? El tipo de bases nitrogenadas que va a poseer. Luego están las ubicaciones donde encontramos el ARN. Y acá, si se dan cuenta, son más, o un poquito más, que en que el ADN. Lo vamos a encontrar en el núcleo, lo vamos a encontrar en el citoplasma procarionte, lo vamos a encontrar en nuestra mitocondria, en los cloroplastos, pero acá se nos agregan los ribosomas, ¿cierto? Nuestros ribosomas van a poseer ARN, ¿ya? Y ahora lo vamos a ver en esta imagen con más detalle. Los tipos de ARN que vamos a tener. El mensajero, ¿cierto? Va a ser el que yo les decía como el del mesero, ¿cierto? Que yo le doy al mesero mi orden y después el mesero va a la cocina a que me la prepare. Ya, ese sería mi ARN mensajero, el que lleva la información desde el ADN hacia el ribosoma. ¿Ya? Ese es mi ARN mensajero. Luego el ARN ribosomal es el que se encuentra, ¿cierto? Dentro de mis ribosomas, ¿cierto? Acá. Forman los ribosomas, como dice su nombre. Y finalmente el ARN de transferencia sería como el cocinero, porque el cocinero va a decir, ya, esta niña quiere un completo con palta, sin tomate y mayo, ya, entonces mi cocinero va a decir, va a tomar el pan, le va a poner la vienesa, le va a poner la palta, le va a poner la mayo, qué sé yo, y lo va a poner una esta y lo va a enviar, ¿ya? Eso es lo que haría el ARN de transferencia. Va a unir, en el caso de la célula, ¿cierto? Va a unir los aminoácidos para formar, miren,
esto de acá, esta pelotita de acá es un aminoácido. Entonces van a unirse muchos aminoácidos así y me van a formar una proteína. Eso es lo que hace el ARN de transferencia. Este es como un poquito más complicado de entenderlo así a la primera porque hay que ver como el tema de formación de proteínas para entenderlo mejor, como en más detalle. Pero en términos generales eso. Esta pelotita acá es un aminoácido que se va a unir con muchos aminoácidos así, chum, 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 dentro del ribosoma y me va a formar una proteína. De eso les voy a mandar después un video que es bastante gráfico para que visualmente se entienda cómo funciona el ARN de transferencia, que tampoco hay que saberlo con mucho detalle porque ya no entra en la PSU, pero nunca está de más. ¿De qué están compuestos los aminoácidos? Los aminoácidos de por sí son monómeros que van a ver el Marte, ¿ya? Porque el aminoácido está compuesto de carbono, está compuesto de nitrógeno, está compuesto de varias cosas, ¿ya? Pero eso con el ARN. ¿Queda claro el ARN? ARN. Y acá nos queda lo último, cortito, 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 saber que existen otros nucleótidos, otras moléculas con nucleótidos, como lo son el adenosín monofosfato, adenosín difosfato y adenosín trifosfato. ¿Por qué no son considerados dentro de los ácidos nucleicos? Porque van a variar, ¿cierto? Las cantidades de fosfato. Este tiene 1, este va a tener 2, este va a tener 3. ¿Sí? Y no se van a encontrar, ¿cierto?, en estas moléculas grandes como el ADN o el ARN, ¿ya? Sino que son simplemente moléculas que vamos a ver sobre todo cuando veamos fotosíntesis, que eso sí lo vamos a ver, fotosíntesis vamos a ver alto el ATP y el ADP, ¿ya? Eso. ¿Queda alguna duda? ¿Quedó todo clarito? Sí, mucha información. Ya. Entonces, para la gente de YouTube, nos estamos viendo el día martes con la Trini, ¿cierto? Y van a terminar de ver biomoléculas. Recuerden comentar, suscribir, darle me gusta al video, compartirlo con sus cercanos, con sus conocidos que crean que les pueda servir. Nos estamos viendo el próximo sábado. Espérenme.